en esta sesión. Y bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Voy a venirme hacia lo que es la diapositiva y bueno, vamos a continuar. Ahí está, ¿ok? Bueno, lo que yo quiero hacer en esta situación es iniciar con un pequeño clip del ingeniero, el doctor Roberto Stark, quien habla acerca de lo que es, pues, el diseño por desempeño en una conferencia que hizo respecto al concreto reforzado para el nuevo código ACI 318. Esto fue el año pasado en un congreso virtual con Azucreto en, si no me equivoco, Colombia. Así que bueno, a ver, vamos a ver esta parte inicial, ¿ok? Pasamos al último tema de la plática, en el cual pues ahora vemos pues, en qué consiste este apéndice A, que la próxima versión, la 2025, la van a ver ya integrada en el capítulo 18. O sea, recuerden que los apéndices, cuando el ACI en el 318 pone apéndices, es para que este material sea parte del reglamento o quede afuera, ¿no? O sea, de los dos lados funcionan, ¿no? Entonces, en este caso, el apéndice A va a pasar al cuerpo principal y específicamente en el capítulo 18 ya va a ser una rutina que ya los despachos de diseño, ya en análisis no lineal lo manejamos como de todos los días, como un diseño ya habitual. Y el nuevo apéndice A va a ser diseño por desempeño para viento. Ahora el viento también le quieren dar este carácter de diseño por desempeño o de análisis no lineal para hacer más óptimas las estructuras. Sobre todo el viento va a ser un impacto mucho más fuerte que la parte sísmica, ¿no? Ok. Bueno, como indica ahí el doctor Roberto Stark, pues ya habla de los cambios que se van a venir. En este caso, la ACI 318 del 2025, pues va a cambiar, va a presentar ahora un apéndice A referido a lo que es el diseño por desempeño en base al viento. ¿Ok? Y bueno, vamos a llevar lo que se observa ahí en pantalla, el diseño no lineal, y al cuerpo entero del ACI. Entonces, conviene ya preguntarnos lo que es el diseño por desempeño, para qué es, por qué se hace y por qué lo van a incorporar entonces ahora en el ACI. Bueno, tampoco es mi motivo ya de desglosarles cada uno de, de los reglamentos que va a afectar esto, pero bueno, ya podríamos estar teniendo una idea de cómo va a ir la tendencia de las normativas y de la ingeniería en general respecto a lo que son nuevas metodologías de diseño, nuevas formas de diseño. No estoy en ningún momento indicando de que estas se van a aplicar de manera rigurosa, porque seamos sinceros, nunca se lo hace, a menos claro de que haya gente que esté dedicada a eso, gente que esté dispuesta a lograr una aplicación en nuestro medio. Pero aún así, en el campo de la academia y también en el campo de por qué no decirlo, los profesionales, es necesario de que uno vea pues hacia dónde va la tendencia en los futuros años. Bien, entonces vamos a comenzar y vamos a decir, bueno, ¿por qué necesitamos el diseño basado en desempeño? ¿Qué es lo que requerimos de él? Bueno, vamos a comentar lo siguiente. Cuando usted diseña algo, el dueño le va a preguntar lo siguiente. eh, ¿Es mi estructura segura, ingeniero? Eh, ¿Ante qué cosas es segura mi estructura, ingeniero? Y usted se va a realizar las preguntas, ¿no? O incluso en colegio, ¿cómo logramos que su estructura, la que me está pidiendo el cliente, pues sea segura? Y más que nada, ¿por qué es necesario de que sea segura? ¿Por qué debería serlo y por qué no debería serlo? Es decir, ¿dónde trazamos una línea entre lo que es la seguridad, la economía, pero también quedar con el cliente de manera conforme y segura? ¿A qué me refiero con segura? A que él no se sorprenda cuando le suceda algo a la estructura, ¿ok? ¿Por qué? Porque él puede pensar de que nosotros estamos diseñando ante cualquier riesgo. Y si tú le dijeras, sí, sí, es segura, pero mira, va a venir el sismo y pues ya no va a pasar nada, ¿ok? Ahí se va a destruir, pero no te preocupes, eso solo es ante un sismo. Entonces el dueño se va a enojar,
Porque lógicamente, ¿no? Yo mismo me enojaría, a ver, te estoy pagando una cantidad increíble de dinero y tú me estás diciendo de que va a venir un sismo y se va a llevar toda mi inversión. Es que eso no puede ser. Entonces, ahí entra una duda entre el cliente y el ingeniero. Y particularmente cualquiera de nosotros que hayamos diseñado, es que no sabemos cómo responderle al señor, no le vamos a decir eso. Si le decimos eso, pues él se enoja y va a decir, no, 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 yo te estoy pagando. Entonces no puedes decirme de que la estructura no va a ser segura. Pero es que tampoco le puedes decir, no, mira, yo te estoy diseñando en base a una región 4 con una categoría sísmica B, que según tal cosa, es una cosa que él no va a entender. Y seamos sinceros, la mayoría de la gente no la va a entender. Pero necesitamos llegar ante el usuario e indicarle por qué debemos pensar de que la estructura va a ser segura o no. Y esto se va a lograr una vez que nosotros realicemos esta metodología. Pero antes, pues vamos a hacer un trayecto muy interesante en lo que respecta el diseño basado en el desempeño y cómo se llega a él. Bueno, primero que nada, pues vamos a darnos cuenta de que estamos ante multitud de peligros, multitud de fenómenos que se presentan día a día. Todos estos se van a presentar acá. Tenemos ahí las cuatro fuerzas que siempre van a estar en lo que respecta a el ambiente y los peligros que corremos. Ahí estamos, ahí tenemos los cuatro elementos básicos, como decían los griegos, y cómo nos afectan, ¿no? Por ejemplo, la Tierra, ¿cómo afecta? Pues por sismos, por erupciones volcánicas, por deslizamientos, por la desglaciación en el norte e incluso pues los tsunamis, que son un efecto, bueno, que viene también de los sismos en ultramar. Luego el agua, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Bueno, sabemos de que el agua pues va a generar lo que son pues tormentas, inundaciones. El aire pues va a ocasionar lo que son los tornados, fuertes vientos y bueno, como ya sabemos, eventualmente la acción del viento pues incrementa y pone en peligro lo que es los bosques porque lo que debía ser un incendio controlado debido a una no sé si ni siquiera decirle planificación, sino con una mala suerte, pues logra generar lo que son los incendios forestales, ¿no? Y luego, precisamente el fuego, cómo es que ante una situación nuestras estructuras se comportan ante un incendio, porque no nos olvidemos de que toda la ingeniería inició con el gran incendio de Chicago, que bueno, hace un año pues estábamos hablando de lo que era la normativa, ¿no? Hace un año estábamos acá también con el colegio hablando de los códigos y ahí les mencionaba de que el incendio de Chicago fue el que dio pie hacia lo que es la normativa. Y claro, no dio pie a la normativa para que los ingenieros pues ya se preocupen, no, dio pie para que lo que son las aseguradoras definieran cómo se podía lograr que una vivienda pues sea, podemos decirle, a prueba de fuego y de esta manera pues no tener que pagar una indemnización muy alta, ¿no? Entonces los que más se preocupan también son los del lado de las aseguradoras, que también vamos a ver de que son las interesadas en que el sismo pues también sea minorado. Tenemos una ecuación para el desastre y la ecuación para el desastre es la siguiente. Tenemos de que el peligro multiplicado por la vulnerabilidad de una estructura, de un ambiente, y multiplicado por la exposición de ciertas personas en ese preciso momento, como sabemos decir, las personas estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues ocasionan desastres, ¿no? Entonces, los peligros son lo que habíamos visto, todas esas afectaciones en base a los cuatro elementos. La vulnerabilidad es aquella propiedad que tiene el entorno de la edificación al ser construida en ese lugar. Y la población o infraestructura, pues es aquello que se va a ver afectado ante ante la ocurrencia de sus efectos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, de alguna manera, minorar estos componentes, estos multiplicandos, esa ecuación. Y lo que hacemos es entonces ir a catalogar lo siguiente. Yo no puedo minorar el peligro, porque todavía somos una raza, por decirlo, muy básica, ¿no? Nosotros todavía no podemos determinar ni minorar sismos, no podemos controlar las olas, todavía no estamos en ese nivel como raza, como especie humana. Lo que sí podemos es reducir el riesgo al lograr una
una mejor protección ante el entorno, a minorar lo que es la vulnerabilidad. En otras palabras, lo que nosotros buscamos es minorar el riesgo e incrementar la seguridad mediante una correcta estimación de lo que es el peligro en sí y también reducir lo que es la vulnerabilidad. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Ok? Y bueno, esto está precisamente acá estaba la recomendación, ¿no? Todo se reduce hacia lo que es la vulnerabilidad. Yo puedo controlar una edificación, puedo ver qué tan vulnerable es si es que yo la diseño. Y bueno, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, como siempre, ¿no? Un día estuvimos cazando y al día siguiente dijimos ya no vamos a cazar, vamos a sentarnos, vamos a hacer sedentarismo y ya no nos vamos a mover, ya no queremos cazar. Porque eso de que yo me lance a cazar y quizás ni vuelva, pues nos va a afectar, ¿no? Porque era un peligro y todo lo demás. Entonces, vamos a hablar un pequeño momento de lo que son la historia de los códigos y de las normas estructurales, cómo es que nacen. Ahí tenemos una imagen de lo que es lo que era en la antigua, bueno, incluso en la Edad Antigua, las leyes que se tenían por aquel entonces en los imperios. Por ejemplo, el Código Hammurabi en 1780, en la cláusula 229, hace 4000 años, pues ya hablaba de lo que era la normativa, qué cosa teníamos que nosotros prever. ¿Qué es lo que decía? Bueno, lo que decía era de que si un constructor construye una casa para un hombre y no hiciera la construcción sólida y la casa se derrumbase, causando la muerte del propietario, pues se va a dar muerte al constructor. Así de simple. ¿Ok? Simplemente es eso. O sea, no hay puntos medios. O sea, si se cae porque has hecho mal, pues te mueres. ¿Por qué? Porque alguien ha muerto por tu culpa. Y algo así, pues es como la gente entiende también lo que sucede en los accidentes. Siempre buscamos un responsable. Lamentablemente, pues algo ahora, anteriormente era sencillo, ¿no? Había un constructor y había un dueño y entre ellos dos pues se batían entre lo que pasaba. Si pasaba de que se moría el hijo, pues le mataban el hijo al constructor. Si pasaba que moría su esclavo, bueno, ya ahora no hay esclavos, pero igual se mataba un esclavo del dueño. Y claro, ¿qué sucedería entonces con este pensamiento? Bueno, pues nosotros tenderíamos a proteger la casa, ¿no? Nosotros no estaríamos ahí, reduciendo o voy a hacerlo de que sea más económico. No, ¿por qué? Porque estaba en juego mi vida. Entonces teníamos mucha más presión para hacer las construcciones mucho más seguras. Entonces, esa era la forma. Además, una de estas cláusulas, la última, indica de que si un constructor construye una casa para un hombre y si no hiciera cumpliendo los requisitos de modo que una pared se desplome, entonces es tuición del constructor ir y reforzar la pared a cuenta suya. O sea, esto es un código, el código de Hammurabi, donde ya daba las formas en las cuales se podía, se podía tener una relación entre dos personas, ¿no? Y eso está hace 4000 años. Un poquito más antes, unos aproximadamente 400, bueno, casi 500 años después, pues seguían las leyes, ¿no? Por ejemplo, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, pues nos habla incluso y nos dan recomendaciones. Nos dice de que cuando se construye una casa nueva y haces una baranda cuando construyes una casa nueva, haz una baranda a tu azotea para que nadie muera por haberse subido a ella, ¿no? Esto es otra recomendación de hace 3500 años donde la gente pues se está dando cuenta de que es necesario que cada uno de nosotros pues tenga lo que sería pues, un cuidado, ¿no? Un cuidado respecto de las edificaciones. Ya avanzando y saltándonos muchísimos siglos de historia, pues llegamos hacia lo que es Hardy Cross. Bueno, Hardy Cross no voy a decir más que fue el que inventó el método de Cross, que estuvo vigente 50 años y funcionó para el análisis estructural. Bueno, ¿qué decía Hardy Cross? Bueno, Hardy Cross indicaba lo siguiente, extractado del libro de Ingenieros y Toros de Morfil, de que la estandarización como control de tontos y sinvergüenzas, o establecida como una cadena de montaje intelectual, ha funcionado bien en el mundo de la ingeniería. Y es que si nos remontamos hacia la época victoriana, pues uno de cada 3 puentes se caía, ¿no? No sabíamos cómo, pero se caía. Era una profesión peligrosa hace muchísimo tiempo. ¿Pero por qué era peligroso? Bueno, porque nadie controlaba, no había, bueno, sí había universidades, pero tampoco había una forma de controlar quienes construían, porque al final de cuentas un señor rico se levantaba una mañana y decía, bueno, voy a construir. Entonces,
¿Qué es lo que se trata de minorar ante tales defectos en los profesionales? Pues la estandarización como tal, ¿no? Nosotros buscamos de que las personas por lo menos tengan una forma de guiarse ante reglas, códigos y demás, lo que se llama estandarización, y de esa manera que ellos pues tengan lo que sería una guía para evitar malos antecedentes, mal ocurrencias totalmente desastrosas, ¿no? Y eso es lo que se logró con años. O sea, caminamos en hombros de gigantes gracias a que se han tenido muchísimas investigaciones que nos dan lugar a la creación de un código. ¿Ok? Y nosotros logramos esto con la normativa, ¿no? Logramos de que no nos desviamos ante iluminaciones del albañil, porque van a ver y se salen a la calle, pues cada día hay iluminaciones, ¿no? Que se le ocurre esto y el otro, pero esa estandarización nos ayuda a nosotros a controlar, no, mira, es que no puedes hacer este sistema estructural o no puedes hacerlo de esta manera, todas esas cosas, todo ese compendio de conocimiento sirve para que al final, pues, se cuida a las personas. Bueno, y ahora, si nos preguntamos quién tiene la responsabilidad hoy en día, comparando lo que era pues, Hammurabi y el constructor, pues todo ya cambió. Ahora nosotros pues tenemos lo que sería un compendio de personas que están frente a un proyecto. Tenemos a los propietarios, que muchas veces pues si pasan determinado tiempo y no hacen el mantenimiento, pueden ser los responsables de algún desastre. Tenemos a lo que son los ingenieros estructurales que realizan la verificación. Tenemos a los ingenieros geotécnicos que son quienes dan dan los datos que nosotros utilizamos para la generación de toda la edificación. Tenemos a los supervisores y, por qué no, a los constructores. Todos estos tienen su responsabilidad en una construcción. Ya no es tan sencillo, así que cuando hay un problema, pues entre todos estos se tratan de debatir quién tenía la responsabilidad. Y a final de cuentas es por eso de que lo importante es una colaboración. Mientras más unidos sean estos responsables, pues menos probabilidad haya de que haya un problema. Entonces, con todo lo anteriormente mencionado, pues nosotros logramos tener ya un compendio de seguridad. ¿Cómo lo logramos? Bueno, definimos cargas, tenemos reglas, tenemos límites estructurales, tenemos especificaciones durante la construcción y también tenemos procedimientos estandarizados para análisis y diseño. O sea, nadie aquí se va a inventar un método. O sea, hay un método. O tienes el método pendiente de flexión, o tienes Hardy-Cross, o vas a utilizar elementos finitos. Hay métodos que están definidos. Nadie aquí se está inventando una nueva matemática, ¿no? Entonces, todo eso sirve para tener un compendio de seguridad que hasta el día de hoy, pues, funciona porque no tenemos problemas. Cosa que no pasó, pues, hace unos 100 años, ¿no? Y nuevamente volvemos a la pregunta. Otra vez el propietario nos va a decir, mi edificio va a colapsar, ingeniero. ¿Qué sucede con mi edificio cuando hay un terremoto? ¿Cuánto va a costar la reparación, ingeniero? ¿Y cuánto va a demorar la reparación? Si es que hay un sismo, bueno, ¿y cuánto va a tardar en reparar? Y al final, ingeniero, a ver, dígame la verdad, ¿cómo evito de que mi edificio colapse y no sea dañado? Y lo que nosotros respondemos a día de hoy es lo siguiente. No le puedo responder porque, no tengo la respuesta todavía, pero le voy a decir algo. Yo seguí el código ASI 318, NB o lo que sea, con lo cual yo estoy por lo menos salvado. Le puedo asegurar de que su estructura por lo menos va a evitar pérdidas humanas. Y el otro pues se queda con la duda, pero yo te he hecho 5 preguntas y al final ninguna me la has respondido. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos porque debemos responderle al cliente eso, ya sea el Estado, ya sea un cliente privado. ¿Cómo logramos entonces el proceso de diseño estructural? Pues de manera bastante interesante. Nosotros vamos a primero definir cuál es el propósito de este diseño, que es una estructura que va a tener una vida de servicio 20, 30, 40, 50, 100 años. ¿Para qué lo requiero? Necesito que sea una central nuclear donde no quiero que se mueva ni un pelo de asentamientos ni nada para que evite la fuga de radiación. O es una estructura que puede desplazarse porque al final de cuentas el dinero que están poniendo va a ser para una estructura de aquí a 20 años nomás. Porque ya en 20 años va a haber un sismo, pues ahí está la duda. Y luego la segunda pregunta es cómo alcanzo ese propósito, cómo es que yo logro de que la correspondiente estructura pues llegue a ese propósito que yo me estaba definiendo. Y luego, una vez que diseño indicando ya, bueno, voy a lograr eso, ¿cómo lo confirmo? ¿Cómo es que yo digo, sí, va a durar 50 años?
Y luego, ¿qué sucede si es que con lo que he diseñado el propósito no se alcanza ya en el diseño, ¿no? O sea, ¿qué tal? Si yo estoy diciendo, bueno, va a resistir ante tales fuerzas, va a tener una deformación de tanto y tanto, y yo lo analizo y veo que no da. Bueno, pues cuando no funciona, cuando veo de que el límite no se está cumpliendo, pues lo que hacemos normalmente pues es incrementar, ¿no? La estructura. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de no haber alcanzado ese propósito del diseño? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando yo no alcanzaría el propósito de diseño? ¿Qué tal si yo lo estoy diseñando para 20, pero según lo que estoy viendo en 10 años, pues parece que algo va a ir mal? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos asustamos y siempre pues tenemos a la seguridad. Pero también uno se pone a pensar luego de mucho tiempo y dice, bueno, a ver, estoy colocando estribos cada 8 centímetros, pero pucha, el maestro se había equivocado y le había puesto 9 en una viga. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí entra, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora? O sea, ¿se va a caer? ¿No se va a caer? ¿Tengo que rehacer? ¿O es que va a funcionar? ¿Es que por una viguita que esté mal hecha, pues se va a caer todo el edificio? Entonces, esas son las dudas a las que uno se enfrenta día a día. Precisamente es, ¿no? ¿Qué sucede si no cumplo? Y lo peor es que a medida que avanza el conocimiento, a medida que avanzan los códigos, pues estos van cambiando, ¿no? Si hace unos años te decían de que el cortante basal tenía que solamente cumplir al 80%, pues ahora tiene que cumplir al 100%. Pero, y ahora yo lo hice para que cumpliera 80. Ahora me dices que tengo que cumplir la 100, pero la estructura ya está construida. ¿Qué es lo que hago ahora? O lo demás que ven en pantalla. O sea, tenemos todas esas normativas que están ahí en el presente, las estamos cumpliendo. Pero ¿qué sucede a futuro cuando nuevas investigaciones nos den nuevos datos, nuevas investigaciones de desastres? ¿Qué es lo que hago ahí? Entonces, es ahí donde entra por lo menos el diseño basado en desempeño. Este da lugar a, bueno, nos va a permitir responder a lo que es el, bueno, todas esas, no todas las consultas que nos hizo el cliente, pero por lo menos algunas de ellas. Porque aquellas preguntas que nos hizo no están descritas en los códigos. Entonces, el diseño basado en desempeño, que en inglés se llama Performance Based Design, que está ahí con PBD, que yo lo voy a resumir con DBD, pues nos va a dar métodos que van a permitir de que el diseñador va a poder estimar cómo se va a desempeñar y va a poder entonces aplicar procedimientos que van a lograr si un diseño, van a lograr identificar si un diseño es seguro o no. Y es ahí donde yo tengo que ayudarme y responder a cómo voy a afectar al diseño o a la seguridad de la edificación las decisiones de diseño que yo haga. Eso es lo que me va por lo menos a ayudar el diseño basado en desempeño. Vamos a ver una diferencia entre a manera somera de lo que es el diseño basado en desempeño y los códigos. Bueno, el procedimiento de los códigos es el siguiente. Tienes un objetivo, tienes un requisito y tienes la solución en el código. Así de sencillo. Tu objetivo es un hormigón fuerte, tu requisito es H21 y tu solución es, bueno, utilice hormigón 1, 2, 3. Así de simple, ¿no? En cambio, el diseño basado en desempeño, pues alienta y libera un poquito esas restricciones. Bueno, tienes que hacer un hormigón de H21. Entonces, tu requisito es ese. ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, no necesariamente lo vas a lograr mediante lo que es 1, 2, 3. Harás, bueno, podrás mezclar hormigón, podrás utilizar hormigón reciclado. Todo eso está abierto. Bueno, y ahí entra la duda, ¿no? Pero es que si le dices eso a un supervisor se va a ir para atrás, ¿no? ¿Y cómo te controlo? Porque eso es lo que quieren hacer los supervisores. Y yo sí sé de supervisión, porque es precisamente eso lo que me ha pasado, es lo que me observan a mí y también lo que se nos ha enseñado en el posgrado de que se debe controlar, ¿no? Si no hay algo escrito, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo me respaldo? Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, entonces, en cuanto a los edificios nuevos, el diseño por desempeño nos va a ayudar a lograr alcanzar el propósito de diseño. Y esto se logra debido a que en ciertas estructuras muy irregulares que no están dentro del código, porque precisamente en el inicio de sus páginas indica de que este código no funciona para tales condiciones que son, por ejemplo, hormigón subterráneo, hormigonado ultrafrío, hormigonado en clima cálido del desierto. O sea, hay ciertos códigos que nos indican eso, ¿verdad? Nos dice, este campo de acción no lo cumplimos. Y entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro desarrollar algo?
por estructuras que son muy, muy complejas. No estoy hablando de estructuras que uno conoce, sino como la de la figura que está ahí al fondo, unas estructuras que no se catalogan entre pasarela, fachada, estructura temporal. Entonces, en esos casos, pues tendríamos que recurrir a eso. Y en cierta medida lo hacemos. Pero si somos sinceros, siempre buscamos una norma para que por lo menos aquellos que nos van a aprobar estén conformes. Entonces, el desempeño no necesariamente es alcanzado automáticamente por seguir el código. O sea, yo no quiero decir de que va a haber códigos para todos, realmente a veces no hay. Entonces, lo que se busca es cumplir la funcionalidad y los propósitos del diseño de los que hablábamos anteriormente, propósitos de seguridad, sin necesidad de cumplir un código, pero siguiendo lineamientos del diseño basado en desempeño. En otras palabras, es como decir, bueno, sí funciona y se acabó. O sea, ¿no? Al final de cuentas sí funciona. Esa es la manera de tratarlo. Y es bueno para los edificios nuevos porque nosotros nos podemos meter dentro del diseño de la trapa previa y por lo menos saber lo que va a pasar. Pero hay una consideración, no todos los edificios van a ser aptos para diseño por desempeño, ¿no? Si usted está pensando en una edificación de baja altura, una edificación común, pues lamento decirle que el diseño por desempeño no va a tener resultados. Usted va a tener resultados cuando tenga realmente estructuras que no estén dentro del campo de acción de un código o sean muy, muy singulares. Al decir singulares, incluso me refiero a altas, ¿no? A edificaciones, edificios altos de más de 100 metros. En esos casos, pues sí entra ahí. Claro, uno va a pensar, pero sí, yo puedo hacer. Claro que puedes hacerlo, pero en un edificio nuevo, pues el código ya te alcanza. Ahora, si tienes edificaciones bajas, y incluso bajas y mucho más grandes, pues tienes la opción de utilizarlo en edificaciones existentes. ¿Por qué? Porque el diseño por desempeño te va a ayudar a determinar cuánto debes reforzar una estructura y realmente cuánto es la efectividad de las medidas de reforzamiento. Y nos va a dar por lo menos una idea de cómo tratar de que la estructura funcione sin necesariamente cumplir el código a rajatabla. Un ejemplo, imaginemos de que estamos ante una edificación hecha de adobe que tiene muros, como nosotros sabemos de adobe, pues de unos casi 1 metro de adobe, ¿no? Porque antes se hacían acá las construcciones así. Y claro, la normativa que te dice. La normativa te dice de que, bueno, cuando tú trabajes con mampostería confinada, tiene que ser ladrillo King Kong. Cuando tú quieras hacer un sistema antisismo, pues mejor si utilizas un sistema de pórticos resistentes a momento. Pero, ¿y qué sucede con esta edificación? O sea, esta edificación tiene una masa resistente porque tiene unos muros de 1 metro, por lo menos acá en las coloniales. ¿Cómo es que no puedo aplicarlas? Porque el código te dice de que no puedes aplicar eso. Entonces es ahí donde entra el diseño por desempeño, porque tú vas a poder aplicarlo ante esa laguna legal, que podríamos llamarlo así, que se presenta en el código. Entonces es ahí donde nosotros podemos aplicarlo y sirve bastante en las edificaciones existentes. Lo que se busca no es que la estructura existente llegue a cumplir el código, lo que se busca es por lo menos tener una certeza de que ante todo el compendio de fuerzas que lo van a afectar, este se comporte adecuadamente, que es muy distinto entre cumplir un código y no, porque el código pues es muy, muy a rajatabla, ¿no? ¿Y cómo inició entonces el diseño por desempeño? Como siempre, pues nació de algo, ¿no? Y nació de lo que es la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo va a resistir mi estructura ante sismo? Y el diseño por desempeño respondió esto para la situación de sismo. Porque esa es la principal, lo que llega, pues llega, ¿no? Pero este es el principal objetivo que se puso en mente al realizar este diseño, que data ya de, si no me equivoco, pues según lo que puedo leer, unos 15 años o un poquito más, donde ya se tenía una intuición de lo que era, pues, cómo queríamos de que el sismo afecte a las estructuras. Entonces, en ese sentido, podemos catalogar de que el diseño estructural va variando y actualmente se encuentra en estos parámetros, ¿no? Iniciamos con un diseño intuitivo, como les decía, con los códigos de Hammurabi, incluso las cavernas, sabíamos de que era correcto, de que la pared nunca se debería mover porque eso significa seguridad. Nosotros mismos, cuando estamos en una edificación, sentimos seguridad. Si el piso se mueve, sentimos algo raro porque no es natural, porque
tras muchos años de, digamos, entre comillas, evolución, en 4000 años, bueno, nos asentamos, ¿no? Y sabemos de que las edificaciones son tan seguras como el propio piso que está afuera, como el propio terreno. Esas son cosas inherentes a la mente en la cual uno, pues, no se asusta, ¿no? Ante el movimiento, pues sí nos asustamos porque nos varía todo, ¿no? Nos varía completamente la sensación. Nos empezamos a decir qué está pasando acá. Y yo, esto es una sensación rara, no debe vibrar nada en mis pies. Entonces, esto se logra desde bueno, el diseño intuitivo, entonces logró eso, de que nosotros tengamos una seguridad en cuanto a la estructura. Luego, pues vino el diseño basado en códigos. No me refiero al código Hammurabi exactamente, ni al de Moisés, sino uno más científico y también legal, como los códigos que se presentan ahí, el IBC, el ACI, todos esos, ¿no? Y luego, pues la siguiente evolución pues se trató del diseño basado en desempeño. O sea, la evolución en la cual no necesariamente tengo que basarme en un código para ver si la estructura funciona, porque ahora tengo herramientas adecuadas en las cuales puedo entender el comportamiento. Porque antes tenías que seguir los códigos porque no tenías tampoco herramientas. O sea, a ver, anda tú a hacer un análisis lineal a mano, eso es imposible. Entonces, es ahí por que nosotros podemos utilizar ahora un desempeño porque nosotros podemos estimar mejor su comportamiento. Y a futuro, pues lo que se tiene es un diseño basado en consecuencia y riesgo, ya no solamente en cómo va a estar la estructura. Y finalmente el diseño basado en resiliencia, que es un diseño que se está empezando a aplicar en lo que son en la ingeniería hidráulica y sanitaria. Yo lo vi hace unos 5 años el término y lo estoy viendo ya acá por fin, entonces estuvo bien. Está bien el diseño por resiliencia, ese término de resiliencia que hace mucho tiempo ya se describía, hace unos 6 años, en 2006 ya lo veía, pero ya se está por lo menos escuchando acá, ¿no? Entonces llega tarde o temprano. Entonces, ¿qué es lo que se puede realizar luego ya de haber descrito cómo funciona el diseño y a lo que vamos a futuro? Bueno, en edificaciones nuevas, utilizar el diseño basado en desempeño desde el inicio es bueno y además tener pues un mejor detallamiento y mejor si mejoramos la tecnología de la construcción. En edificaciones existentes, pues mejor si lo usamos para la evaluación basada en desempeño, para ver qué tal se comporta una estructura. Entonces acá venimos a responder lo que es, bueno, ¿qué es el diseño por desempeño? Entonces el diseño por desempeño se trata del desempeño de una estructura y no necesariamente del cumplimiento. Acá, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del concreto. Prescriptivo, todas las condiciones de la izquierda. Desempeño, podemos superar, ¿ok? Rápidamente la diferencia acá. En la especificación dice hacer un concreto 1, 2, 4 y que eso va a llegar a 21 megapascales. Restringido, ¿ok? Y si en la obra hacemos eso, pues ahí tenemos el problema. A ver, mira. Yo he hecho 1, 2, 4 como dice acá y tenía que salir. Si no salió, me libro de responsabilidad y ese es tu problema. Esa es la forma en la cual se trabaja, ¿no? Y a veces no es la adecuada. En cambio, el desempeño, pues busca, por ejemplo, de que mediante cualquier medio necesario nosotros lleguemos a cumplir algo, de que sea mayor a 50, nada más. O sea, ya vamos a ver qué cosas hacemos, aditivos, todas las cuestiones que se salen del marco normal que ni siquiera está en la normativa, lo aplicamos. ¿Por qué? Porque si ustedes pues buscan en algún caso mejorar a 50 megapascales con adición de, no sé, sílice o algo así, pues lo puede lograr. Pero anda tú, que eso ni siquiera está definido en la normativa, ¿no? O sea, cuánto sílice no está. Entonces es un poquito más abierto. ¿Qué es lo que nosotros nos preocupamos a la hora de diseñar? Pues buscamos lo que es estabilidad de la estructura, resistencia, deformación, controlar la deriva, vemos de que la estructura sea dúctil, vemos de que existe una buena disipación de energía y también de que no haya esa pequeña percepción de movimiento que nos hace asustar, siendo sinceros, ¿no? Entonces todas estas decisiones de diseño que vamos a tomar deben ser enlazadas a estas principales preocupaciones que tenemos y se va a lograr mediante definir lo que son niveles de desempeño. Los niveles de desempeño en sismo, estoy hablando ahorita de sismo solamente, pues son los siguientes, ¿no? Puedes tener un desempeño en una edificación en la cual viene el sismo y sigues ahí en el edificio, estás con las luces y no pasa nada, ¿no? Otra edificación menos resistente, entre comillas, podríamos decirlo, de que viene el sismo y bueno, está temblando, sal, por si acaso sal, y porque te puede caer una lámpara o algo así, sal mejor de la casa y luego vuelves. Eso es el criterio de immediate occupancy, donde sales y pasa el sismo y vuelves a entrar a tu casa y no pasa nada. Luego otro criterio pues es el de life safety, o sea, donde la estructura se daña, pero tienes tiempo de salir y además vuelves a tu casa y bueno, si hay errores, pero puede repararse.
O sea, tienes una idea de que se puede reparar. Y luego tienes la última de las condiciones, que sería la prevención de colapso. Ok, la estructura no te va a matar, te va a dar tiempo para que salgas. Lamentablemente, pero cuando vuelvas, no creo que sea la vivienda para que puedas vivir ahí todavía el resto de tu vida. ¿Ok? Los costos asociados pueden ser de que ya ni te dé ganas de vivir, de vivir ahí, porque la edificación pues asume mucho costo, ¿no? Entonces, esos son los criterios, ¿no? De cómo podemos afrontar el sismo ahora. O sea, ¿a qué nivel puedo estimar yo de que la estructura se va a comportar y de esa manera responderle al señor que me preguntaba qué va a pasar con mi edificación ante un sismo? Y claro, tú le puedes decir ahora, ¿no? Mira, si tú haces si tú quieres que venga un sismo y no te quieres ni mover, voy a cumplir esto, pero te va a costar tanto. Y si no quieres, va a pasar esto y te va a costar tanto. Al final de cuentas, el señor va a ser quien decida, ¿no? Y va a decir, bueno, sí, al final de cuentas, con lo que me ha explicado, pues yo me voy por tal nivel de desempeño, hágalo con eso y así diseñamos, ¿no? Esa es la forma en la cual ahora por lo menos tenemos un mejor control. Y lo que se hace, pues, es vincular todos estos niveles de servicio. Es decir, cada uno, pues, estará en lo que sería esta curva de desempeño, por llamarlo así, donde tendremos lo que son los peligros y tenemos la vulnerabilidad asociada. Mientras más peligro haya, más vulnerable sea la estructura, pues tendremos que nosotros darle mayor seguridad y cómo es que nosotros afrontamos las condiciones. Note algo muy importante acá. Ante una solicitación muy baja, que va a estar definida en función del espectro que se utiliza, tenemos lo que es el tipo de life safety. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de lograr, pero va a costar. Entonces, nosotros tenemos que decidir y el cliente nos tiene que ayudar a decidir cómo vamos a afrontar eso. ¿Y cómo se logra? Pues mediante la figura, ¿no? Nosotros vamos a utilizar lo que está a la izquierda, los valores del concreto real, los del acero real, las secciones reales. A partir de lo que son los refuerzos, nosotros vamos a poder tener lo que es la curvatura, vamos a tener lo que es el momento, y de ahí vamos a poder encontrar cómo es que esta estructura se comporta. En la parte inferior podemos observar de que ahí tenemos cómo la estructura, en este caso, voy a venir acá, aquí, tenemos la información de sitio, cómo vamos a tener los espectros y al final de cuentas cómo se van a comportar las propiedades existentes con las propiedades actuales que está teniendo el sismo, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener incorporado a este diseño por desempeño? Vamos a tener múltiples niveles que vamos a verificar, múltiples eventos sísmicos que vamos a aplicar. En este sentido, ¿a qué me refiero con múltiples eventos sísmicos? Bueno, de que hay eventos que son para cierto periodo de retorno y hay otros que no son, ¿no? Y esto se va a lograr con análisis no lineal. Y acá tenemos, pues normalmente como se nos indica, de que un sismo puede ser clasificado mediante su frecuencia y su periodo de retorno, ¿no? Y lo que se trata, pues es por ejemplo de que nosotros, por ejemplo, en lo que se respecta a un objetivo explícito de servicio, es que yo voy a tener un daño mínimo en una edificación. Pero, ¿qué sucedería si es que yo estuviese tratando con una central nuclear? Ah, bueno, una central nuclear, pues yo me defino un nivel de desempeño mucho más alto porque voy a necesitar un periodo de retorno mucho más grande. Y ojo, al decir de que voy a utilizar un periodo de retorno más seguro para una edificación nuclear, entonces yo lo que voy a tener que hacer es ya incluso crear el espectro para 2475 años, porque ese no está en la guía. Que eso vamos a tener que inventar. Todo el equipo que va a hacer el diseño por desempeño lo va a tener que realizar. Entonces, esos serían los niveles de desempeño y por lo menos ahora respondemos a las preguntas de que si el edificio colapsa y si podemos utilizarlo luego de un terremoto. Respecto a cuánto cuesta la reparación y cuánto va a demorar, se lo va a tomar con el análisis del diseño por resiliencia. Ese va a ser el encargado de responder eso. Y bueno, ¿qué es lo que necesito yo entonces para responderle ahora al señor? Ahora al señor le voy a decir, bueno, el edificio se va a comportar de acuerdo a tal objetivo. Y si puedo utilizarlos después de un terremoto, depende del objetivo. Yo te voy a responder ahí ahora que cuando tú y yo nos sentemos y definamos un objetivo, ahí te respondo lo que va a pasar. Y por lo menos ya le respondo al cliente, ¿no? Ya no estamos a ciegas. Pero todo esto se va a lograr con el peer review. ¿Qué es el peer review? Es una revisión por pares. Es alguien que te va a ayudar y tú conjuntamente con él van a leer las guías y van a revisar el proyecto debido al diseño por desempeño. ¿Okay? Si ustedes vieron, el día de ayer había una conferencia en lo que es la empresa de René Lagos y ellos ofrecían precisamente este servicio de peer review. ¿Qué es el servicio de peer review? Bueno, de que tú
como profesional, puedes lograrlo. Incluso tu empresa puede realizar un trabajo de esa forma, pero es necesario de que haya gente que te ayude y te revise tu proyecto. Y así trabajan muchas personas, así hay empresas ya que verifican lo que estás haciendo. Precisamente el doctor Roberto Stark, al que vimos al principio, pues se dedica a eso, ¿ya? Entonces ya tenemos lo que serían los niveles de desempeño. Y en este caso, pues se los presento lo que es lo que indica en el enlace 41.13. O sea, qué niveles de desempeño hay, más o menos cuánto se espera, qué es lo que va a suceder, y podemos tener ya una idea de cómo responderle al cliente. ¿Ok? En lo que respecta a los indicadores para aceptar un criterio o no, pues vamos a tener que definir, ¿no? Vamos a tener a tratar la estructura como un todo, ver qué va a tener la estructura que cumplir a manera global. En este caso tendrá que cumplir ciertos requisitos dentro del AC 4113, por ejemplo, que es una guía donde te va a decir, bueno, este tiene que cumplirse de esta forma, la deriva y el cortante, y lo mismo en la forma local y en la deformación de componentes. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda. Ya tenemos el clásico backbone, la gráfica backbone que indica pues cómo se va a comportar a lo largo del desempeño de la estructura. Y la normativa, pues acá como pueden ver, te da para distintas situaciones las correspondientes gráficas que tú tienes que usar conjuntamente con tablas como las que pueden ver acá, ¿no? Y tenemos acá ya datos. En este caso es una extracción de lo que es el refuerzo controlado de muros y componentes de concreto reforzado, donde acá esto es enteramente ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, acá se nos dice lo que sería la deriva total aceptable, y para lo que sería cada nivel de desempeño, pues estas fórmulas y la obtención de estos valores, igual acá. Entonces tenemos valores para distintos niveles de desempeño, que es lo que al final se quiere, ¿no? Que me den un numerito y yo vea si cumple o no y ya. ¿Cómo se realiza entonces un diseño por desempeño? Bueno, como ya les adelantaba, el diseño por desempeño busca primero identificar si el proyecto es adecuado. O sea, tienes que darte cuenta si va o no va, porque al final de cuentas vas a gastar energía. O sea, no es como te lo pueden pintar algunas personas de que aprendes diseño por desempeño y ahora vas a hacer diseño por desempeño en cuanto edificación te llega a la oficina. No es así, porque hay edificaciones que sí se van a dar y edificaciones que no se van a dar. O sea, donde no se va a cumplir la no linealidad que necesitas y muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué? Por el dinero, ¿no? Claro, yo puedo llegar a un comportamiento no lineal logrando de que sean diseños de pórticos especiales resistentes a momento, pero a ver, dile al señor lo que va a costar y él te va a decir, no, no, papá, no me gastes en acero tanto. Así más o menos es la idea. Entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer ustedes a la hora de trabajar con el diseño por desempeño? Primero, convencer a los interesados, a los stakeholders, decirles, ya, mira, esta estructura es adecuada para el diseño por desempeño. Y bueno, el interesado, el dueño o los demás te van a decir sí o no. A veces es buena práctica, según lo que recomiendan los otros autores, el de orientar indicándoles de que un diseño basado en desempeño puede lograr cierto costo, pero además puede tener un plus de que al indicar de que está, bueno, esto no sé si es una buena práctica profesional, pero indicar dentro de la descripción del edificio de que ha sido realizado con un diseño basado en desempeño, pues incluso subir un poco el precio porque se les está asegurando algo que sí se va a comportar bien. Okay, y bueno, ¿cómo lo hace, digamos, Roberto Stark? Bueno, Roberto Stark lo que hace, pues hace el diseño basado en desempeño porque él ofrece un edificio que luego pasa un sismo como el de México hace unos años, pues pasados 3 días se vuelva a la gente tranquilamente a la edificación sin ningún riesgo, ¿no? Eso es un plus, eso es un valor que va a tener, porque le permite al banco, digamos, seguir sus operaciones. No es como que pasa el sismo, uy, no, ¿y ahora qué hacemos? No, nadie va a entrar ahí, hay que revisar si es que hubo daños, volvete de un año, ¿no? O sea, eso es imposible ahora ya en el mundo moderno de que le digas, volvete de un año a usar tu edificio. No, a nadie le va a agradar porque se pierde muchísimo dinero. Entonces es ahí donde se tiene que pensar en qué edificación usa y no usa el diseño por desempeño. En cuanto a la aplicación en la academia, bueno, ahí sí se puede hacer, se puede aplicar. Eso es otra cosa, la academia. Luego lo que sucede es que hay que formar un equipo del diseño basado en desempeño. ¿Por qué?
Y es que no se hace solamente una persona, no hace el diseño por desempeño. Claro, será el encargado quizás de obtener, de modelar y de todo eso, ya digamos que puede haber una persona, pero es que necesitas más profesionales, porque como hemos visto anteriormente, necesitas datos, por ejemplo, de sismo, necesitas datos de suelos, necesitas alguien que te revise, entonces todo eso se tiene como un equipo, no se puede hacer solo una persona. Necesitas a alguien que se ocupe de extraer la información, de crear los espectros, tienes que tener otra persona que se ocupe de revisar y demás, y ya entrando ya a la parte de diferencias, ¿no? Entonces tiene que ser un equipo. No solamente se va a poder realizar por una persona. Ya hablando así de algo real, no de algo académico. Académico sí se puede, ¿no? Hasta yo lo he hecho, ¿no? Agarras el modelito, aprendes y hasta que te sale el pushover bien, pues estás investigando. Y demora, ¿no? Por eso todos hemos pasado cursos, o van a pasar todos ustedes y van a darse cuenta de que se puede hacer. Pero en la vida real se necesitan muchos datos, que claro, en la academia pues te los dan, pero en la vida real los tendrías que obtener. Bien, entonces lo siguiente pues es encontrar qué guías voy a seguir. Y ya vamos a ver adelante pues la multitud de guías que hay. No solamente hay el AC4117. Luego tenemos que definir los indicadores de desempeño y los criterios con los cuales voy a controlar. Si sigo los de la normativa del AC4113, tengo ahí los valores y voy a entender cómo funcionan. Luego pues la parte de realizar estudios geotécnicos, ensayos de onda de corte, geotécnicos, vamos a ver todo lo que sucede en el campo para poder tener una idea de cómo se va a comportar el suelo. Y luego seleccionar las herramientas adecuadas. Voy a hacerlo con tal programa, voy a hacer mi propio programa, vamos a seguir todos en este flujo y todas esas cosas, ¿no? Y no hablo de herramientas solamente de modelación, hablo de herramientas de colaboración. Que si vamos a trabajar con Trello, que si vamos a seguir un horario, que si vamos a planificar tales reuniones, en cuánto tiempo vamos a hacer, nos vamos a guiar por proyecto, por una ruta crítica, no, nos vamos a enfocar a objetivos, todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta mucho antes de empezar a modelar. ¿Okay? Y luego de que ya todo eso está definido, recién empiezas a dirigir el diseño basado en desempeño. ¿Qué estructuras son las adecuadas? Bueno, ya lo habíamos indicado, ¿no? Son aquellas que son las existentes para ver cómo se desempeñarán. Aquellas estructuras que van a necesitar un reforzamiento. ¿Cuándo voy a utilizar el diseño basado en desempeño? Cuando yo voy a tener pues la duda, ¿no? Bueno, a salir esta nueva normativa, ahora mi edificio va a cumplir o no, y qué tengo que hacer para que cumpla. Esas cosas nos van a ayudar como reforzar la estructura. De ahí viene el término de retrofitting en inglés que está ahí en el código. Y bueno, también para estructuras que no se van a ajustar, estructuras antiguas, ¿no? Donde se ha creado un sistema pero que no está en el código. Y luego tenemos lo que sería ya estructuras con sistemas innovadores que no conocemos, así que vamos a tener que ir por esa línea porque no están afectados por el código. Hablamos entonces ahora de, bueno, quienes normalmente formarían parte de ese equipo. Pues serían arquitectos, ingeniero, el especialista. Ahora, el especialista en diseño basado en desempeño, hay que buscarse uno que sabe. Hay que también encontrarse un consultor de respuesta de sitio. ¿Ese quién es? Pues es el encargado de conformar a partir de la información geotécnica los espectros, ¿no? Porque eso lo hace alguien que sabe, un ingeniero alguien que sabe de ingeniería sísmica como tal, ¿no? O sea, una cosa muy distinta estructural que un ingeniero sísmico, que en este campo ya entran hasta geólogos. Y luego el revisor de diseño basado en desempeño, aquella persona que tiene años de experiencia y que nos puede ayudar a nosotros a tener una idea de lo que se hace. Y todos estos, miren, va a tener que pagar el cliente, eso es lo más rudo. O sea, el cliente va a tener que pagar ahora a todo este compendio de 3 personas adicionales que no son baratos para que su edificio funcione. Entonces ahí es donde está la clave, en que el cliente acepte esto, en que el cliente acepte el tiempo, en que el cliente acepte el costo que va a tener. Es ahí donde uno puede tener la idea de aplicar el diseño basado en desempeño, si el cliente quiere. Si no quiere, bueno, pues hacemos todo normal y bueno, vamos a poder todavía diseñar. No es que no se pueda diseñar, se puede. El edificio de el Green Tower que se presentó ayer, del edificio más alto de Bolivia, pues se siguió el código y ya, tampoco se complicó. Eso es por el precio, ¿no? Es a lo que entendí el día de ayer. Puedo yo estar equivocado, puede que hiciera un pushover, no lo sé, pero por lo menos eso entendí de una respuesta que le dieron. Entonces, es importante el peer review porque él va a generar confianza, va a compartir conocimiento y va a llevar a mejorar el conocimiento a quien quiera que trabaje con él.
si tú vas a contratar a alguien, lo bueno es que te va a aportar valor, te va a aportar conocimiento, porque a medida que te revise, te va a guiar y vas a aprender cosas que quizás en los libros no tengas y que lo has obtenido por su experiencia. Igual, lo bueno del peer review es que va a estar en las primeras fases de diseño y te va a evitar cometer errores de principiante, como en todo, como en todo en la vida, eso es normal. Y luego establecer la frecuencia y tiempo de los sitios. ¿Okay? Vamos a ver cuánto tiempo vamos a trabajar. ¿Qué necesitamos entonces para tratar de meternos a esto? Entender cómo es un análisis no lineal y dinámico, tener información adecuada de sitio, tener un software correcto que sí aporte soluciones que han sido verificadas, ¿no? O sea, no sé si acá el software pirata o no funcionará, o tal software es mejor o no. Hay que ver, hay que analizar, y para eso están por los peer review o los cursos que cualquiera de ustedes puede tomar. Hay que poder interpretar los resultados y mucha paciencia, porque al igual que me tocó a mí en la parte académica, pues no siempre te sale de un comportamiento no lineal instantáneamente. ¿Por qué? Porque estás diseñando la estructura. O sea, nunca te va a salir de que, no, mira, he modelado, voy a apretar un botoncito y ya se ha vuelto no lineal. No, o sea, todo es un comportamiento, la estructura. No es que mágicamente con un botoncito de tabs el modelo y el comportamiento va a ser no lineal. Entonces todo es un proceso de modelado, iteración, hasta que te cumpla. ¿Okay? Y requiero mucha información de sitio. Requiero esos tres espectros. Bueno, primero necesito que el ingeniero sísmico, el, el de respuesta sísmica, encuentre esos datos. Necesito yo tener lo que serían los espectros. Ahí tenemos esos. En algunos casos voy a necesitar un registro tiempo-historia. Anda a saber tú si lo puedes encontrar, pero es que lo tienes que definir ya, si es que existe o no. En Bolivia no vamos a decir de que no hay muchos. Y luego el estudio geotécnico como tal, ¿no? Los ensayos y todos. Entonces, en lo que respecta a los resultados que te puedes obtener a medida que avances, pues tienes dos opciones: o hacer un análisis lineal y hacer un análisis no lineal. Análisis lineal, en este caso, estoy hablando del análisis lineal sísmico, ¿no? O mejor dicho, dinámico. O sea, algunas veces tienes que darte cuenta de que hay estructuras cuyo comportamiento es elástico, que tienen periodos cortos, así que no te compliques, no utilices el pushover. ¿Okay? Puedes hacerlo lineal, no hay problema. Y eso se da en edificaciones de baja altura, ¿no? O sea, ellas no se ven afectadas. Y si tenemos estructuras ya regulares, pero que tienen periodos muy largos o estructuras irregulares, en ese caso, pues sí, te recomendamos hacer un procedimiento dinámico lineal o utilizar un aspecto de respuesta adecuado, ¿no? Y se comporta bien según la literatura de esta forma. En cuanto al análisis no lineal, pues lo que se pide es que exista un comportamiento inelástico significante, cuando tú veas de que la estructura se comporta realmente de manera inelástica. Entonces ahí sí tienes que meter y tienes que decidirte entre dos tipos de análisis. Si vas a hacer una estructura que está denominada por su primer modo de vibración, pues utilizas el pushover, y de lo contrario, pues utilizas, en el caso de que esté controlada por sus otros modos, un análisis time history. Uno será el análisis estático no lineal y el otro será un análisis dinámico. Perdón, ahí me equivoqué. Uno es el análisis dinámico lineal, el pushover, y ahí es el análisis dinámico no lineal. Ahí hay un error, ¿okay? La diapositiva 44 tiene ese error. Copié de acá arriba y no lo arregla. Y bueno, ¿qué guías sigues? Pues tienes todas estas. Tienes las AC417, tienes los documentos del NIST, que es aquel centro de investigación de estandarización y tecnología, que si no estoy equivocado es el que va a realizar lo que es la ingeniería forense al motivo del desplome de las Torres Champlain en Florida, ¿verdad? Eso que sucedió hace mucho tiempo, con el que se cayó esas edificaciones. Pues el NIST va a ser el encargado o es el encargado de ver qué es lo que realmente sucedió. Otra guía por la que te puedes guiar si es que estás trabajando con edificios altos, pues es el TBI. Y lo que les decía, ¿no? ¿Qué software voy a utilizar? En este caso, pues voy a utilizar el software Tabs. Y si la verdad, si están interesados, pues pueden utilizar Tabs o Perform 3D. La diferencia entre Tabs y Perform 3D es que por lo menos Tabs te va a dar el diseño y de ahí vas a utilizarlo en el análisis pushover, por ejemplo. Cambio el Perform 3D, ya de plano tú vas a poner datos del pushover. Ya no puedes darle, a partir de los datos que generaste en el Tabs, otra información adicional.
Esa es la diferencia. Y si alguien desea pues obtener software en versión educativa para tesis, búsquenlo en mi canal, ahí está. Este es un procedimiento muy sencillo. El video creo que dura 3 minutos, así que les recomiendo. Entonces, bien, hasta esta parte hemos hablado de lo que es el diseño en Sismo. Sé que voy rápido, pero es que es así. Tampoco esperen de que en una hora pues aprendamos el diseño basado en desempeño. Estas son las tendencias que hay, ¿ok? Bueno, veamos entonces lo que es el tema de los antecedentes para el diseño basado en desempeño. Esta es una recopilación de lo que he ido leyendo en estos últimos años y me agradó cómo presentarlo. Por ejemplo, ¿por qué se da el diseño basado en desempeño para viento? Bueno, es que como indica acá, muchas veces el código es prescriptivo, limita y al final de cuentas con las tecnologías actuales uno puede innovar y crear de mejor manera lo que es el comportamiento de una estructura, ¿no? Otro profesional indica lo siguiente, de que ahora ya tenemos las herramientas para realizar análisis necesarios y mediante el diseño por desempeño nosotros vamos a poder obtener estructuras económicas que no necesariamente se sujeten a un código prescriptivo como tal. Entonces, esa es otra, ¿no? Y vamos a tener, eso sí, lo que serían seguridad y tener los objetivos cumplidos. Y bueno, ya en lo que respecta a los profesionales que están ahí en el ACE 722, pues ellos ya también se han dado cuenta de lo que está pasando. Se dieron cuenta de que es importante desarrollar lo que es el análisis por desempeño sísmico y también el de viento. Y lo que hicieron en 2019, pues fue lanzar el ACE 722, el Comité de Vientos, fue lanzar un pre-estándar. Bueno, ¿qué es un preestándar? Bueno, es una suerte de normativa previa, como un anteproyecto, pero no necesariamente de norma, pero va por ahí, como el anteproyecto de norma sísmica, por ejemplo, o el anteproyecto de la normativa boliviana de diseño de hormigón armado, ¿no? Entonces son anteproyectos que se lanzaron, los lanzó Vinorca, y pues había que revisarlos y ver qué sucede, ¿no? Pues se lanzó el preestándar para el diseño basado por desempeño en el viento, ¿no? Entonces, ellos lo lanzan porque notaron de que se podía aplicar lo que son los conceptos de objetivos de desempeño, formas de medir el desempeño en base a viento, de la misma manera que un sismo. No estoy diciendo de que se van a utilizar los mismos métodos, pero sí la base que se ha ido explicando a lo largo de esta clase, pues se va a aplicar, ¿no? Esa es la idea que tienen. Y esto lo hicieron ya para el viento. ¿Y qué sucede entonces con el fuego? Lo mismo. También se ha tratado de actualizar en base también a lo que es el desempeño de una estructura ante un incendio. Porque siendo honestos, pues igual, la respuesta del sismo y el terremoto, pero mejor dicho, la respuesta de sismo que puede venir, también se la puede hacer para viento. El ingeniero te puede decir, ingeniero, y mi estructura se va a comportar bien ante viento. Tu respuesta va a ser, lo diseñé con la normativa NB 1225.003 del viento. Pero no me estás diciendo, a ver, mi estructura va a comportarse bien ante el viento, va a vibrar o no, va a ser afectada, y la verdad es que eso lo tienes que responder también con un análisis basado en desempeño. Claro, nuevamente, esto no tiene mucho sentido si es que se trata de edificaciones de baja altura. En este caso, pues no vas a tener mucha aplicación. Pero por lo menos el tema de incendios sí lo vas a tener. En el caso de las edificaciones de baja altura, vas a poder decirle, bueno, el sistema en sí como tal está desarrollado para que ante un evento de fuego, pues este se comporte de tal manera. ¿Voy a poder volver o no? Entonces tú ya le vas a poder decir, que es lo que, por ejemplo, en el edificio de la corte que estaba quemada, pues podría responder, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Hubo un incendio, ¿hasta cuánto llegamos de incendio? Hasta tal. ¿Podemos volver o no? ¿Se tienen que demoler o no? Entonces esas cosas se logran, ¿no? Por lo menos así de rápido, ¿no? Sin tener que controlar posteriormente, llevar a gente que vaya, analice, modele y todo eso, sino que ya después del incendio se sepa, porque ya hubo una memoria, ¿ya? Entonces, el compendio de información es el siguiente. En 2019, entonces, se lanza el preestándar para el diseño basado en viento, que fue una suerte de
innovación, pero requirió inversión, ¿no? Se requirió inversión. En este caso, según recuerdo, era $150,000 que se aplicó para crear este trabajo. O sea, las normativas cuestan. Entonces, ¿por qué en Bolivia no hay normativa? Bueno, precisamente porque este costó ese precio que le digo. Y ya un poquito vamos a hablar de cómo se comporta, ¿no? En lo que respecta al diseño basado en viento, pues es una alternativa a los métodos que están en el AC7. ¿Ok? Igual aplicamos lo que son objetivos de rendimiento, o sea, objetivos de desempeño. Igual definimos ciertas capacidades de la estructura, ciertas derivas, cierto movimiento que va a existir y de acuerdo a los valores a los que se llegue, yo voy a definir si la estructura se adecua a cierto nivel de desempeño, así a grandes rasgos. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar normalmente para lo que son los edificios altos, que son los que están más que nada afectados por el viento. Altos, altos, altos. Más incluso quizás que la torre Green Tower de Bolivia, o sea, quizás más, porque ahí es donde le afecta. Estamos hablando de edificios muy altos, tampoco estamos hablando de edificios muy grandes. No estamos hablando de edificios robustos, sino altos. ¿Ok? Estamos hablando de eso. ¿Qué necesitan esto? Pues aparte de toda la normativa, acá ya se empieza a aplicar los túneles de viento. Si alguien se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Robo de Structural Analysis tiene un túnel de viento? Precisamente porque ya está pensando en lo que es el diseño por desempeño en base a viento, porque eso se va a funcionar. Y ahora, el análisis por túnel de viento es completamente distinto a lo que dice cualquier alternativa, cualquier normativa. Nunca se va a igualar. Si usted está pensando de que no, es que yo voy a utilizar el robot con su túnel de viento para que de alguna manera iguale a la normativa, nunca se va a dar. Porque una cosa es el túnel de viento y otra cosa muy distinta es la normativa de viento. ¿Ok? Esas son cosas muy distintas que no se tocan. Y una pues es más real que la otra y por eso es que acá sugieren de que se siga el procedimiento de túnel de viento. Entonces lo que se trata de hacer es que el prestándar reconoce que hay que hacer una respuesta, hay que obtener una evaluación detallada de cómo el edificio se va a comportar. Y luego el diseñador se va a ocupar de que mediante las herramientas que ahora dispone del análisis del historial de respuestas lineales o no lineales, pueda definir si el comportamiento, el desempeño de esta estructura. Y nos da 3 métodos para lograrlo. Esto está en base también a lo que serían datos, ¿no? Datos de recurrencia media. A diferencia de lo que es el sismo, en el sismo nosotros utilizamos registros muy antiguos con cierto periodo de retorno muy grande. En este caso, en el análisis de viento, pues se utiliza lo que son recurrencia media, o sea, ya los valores promedio que usted puede obtener de mediciones, porque al final y al cabo los vientos se presentan, si no cada día, pues muy frecuentemente, a diferencia de los sismos que casi no nos aparecen tan seguido en algunas ubicaciones para tener los datos con los cuales vamos a evaluar la estructura. Y es que todo está en base a datos. Entonces nosotros vamos a empezar a definir lo que serían los objetivos de confort de los que van a estar ahí y cómo a través de ellos pues vamos a tener que definir el nivel de desempeño. ¿Ok? Y esto se logra por lo que se denomina el índice de daño por deformación, que tanto estoy dispuesto a que se deforme para que exista daño. Y bueno, entonces se tienen los 3 métodos, ¿no? Uno que cumple lo que está basado en la experiencia y el juicio de la ingeniería. El otro se basa en lo que es el análisis no lineal de tiempo-historia que existe en base a los registros de viento. Y el método 3 se basa en lo que es la estructura junto con un análisis dinámico shakedown, que es es modelarlo completamente mediante todas las herramientas computacionales que están disponibles. Ahí en el método 3 se explica esto muy, muy detallado, pero muy difícil de entender si es que al final de cuentas no estás enfocado en lo que es el viento. Particularmente yo sí tuve problemas para entender cómo es que lo están enfocando. Se le hace el prestándar y es un poquito complejo, pero ahí se lo escribo un poquito la idea que se tiene detrás. Ahí la dejo en la positiva. Entonces, el método 1 que se utiliza pues es utilizar lo que sería una respuesta lineal del viento, ver cómo se deforma, cómo es que a través de los criterios acepto. Lo que se hace, lo que se hace acá es un estudio de túnel de viento, ¿ok? Clasifico los componentes viendo cómo se van a comportar, si van a ser dúctiles o no.
utilizo estos resultados del túnel de viento para por lo menos tener una idea de cómo el sistema principal de resistencia a viento va a estar comportándose, quiénes van a estar controlados por la deformación, cuánto estoy dispuesto a que se deforme. Luego voy a verificar los componentes estructurales ante estos registros de viento que van a ser incluso más grandes, y luego ver si es que es necesario una respuesta no lineal. Bueno, eso lo tienen acá. El segundo método pues ya trabaja lo que sería una suerte de aumentarle lo que sería el comportamiento no lineal. Perdón si estoy pasando rápido, pero es que ya nos quedamos sin tiempo. Veo que ya es muy, nos hemos pasado. Y ya está el otro participante. Entonces el método 3 es muy similar al 2, solo que en este pues trabajamos con un software que nos va a indicar cómo vibraría el edificio. Y acá pues esto se logra mediante lo que es el análisis de la simulación Monte Carlo de lo que es la respuesta estructural. Bueno, ¿cómo funcionan más o menos los métodos del sistema basado en desempeño por viento? Pues tenemos ahí nuestros objetivos de confort, nuestros objetivos operacionales y los objetivos de ocupación. O sea, ¿qué es lo que sucede? En base a estos, yo sigo esta suerte de diagrama de flujo y veo cómo es que cuando hay situaciones que se satisfacen, pues yo puedo seguir con el diseño o volver a modelar o volver a modificar la estructura en sí, hasta que todos los criterios o los objetivos de desempeño se cumplan, ¿ok? Y bueno, en cierta forma se utilizan tres tipos de túneles de viento. Este del túnel de viento también se lo puede escribir en el capítulo, si no estoy mal, de la AC7 en el capítulo 33. Y ya para ir cerrando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una carga sísmica y las cargas de viento? Bueno, es que una puede comportarse como una fuerza que viene a desplazar y otra es aquella que se ve afectada ante una carga que le va a mover, le va a excitar. O sea, hay una suerte de efecto bandera en el viento que ondea, ¿verdad? Entonces, al igual que lo que pasó en el Tecomán-Narrus, esa es la diferencia entre lo que sería una estructura que está sujeta a una fuerza lateral que golpea la cara y lo va ondeando, a lo que sería pues una carga de sismo que lo que hace es hacer vibrar la estructura. Una cosa es que desde abajo te hagan vibrar. Imagínate, una cosa es que el piso se mueva, en otras palabras, si es que tú estás parado, y otra cosa muy distinta es que hay alguien que te está empujando realmente lateralmente, ¿no? Esa es un poquito la diferencia entre uno y otro. Y lamentablemente, pues siempre va a haber la consideración de que el viento siempre va a estar presente, pero va a afectar más a los edificios muy altos. Y bueno, ya para ir, si alguien está interesado respecto a este tema, pues ya hablarle un poquito de que este diseño por desempeño en base a viento no está listo. O sea, es una novedad, es una tendencia que está creciendo. Pero todavía no está como para decir de que sea una normativa, en primer lugar. No está como para que lo apliquemos porque tendríamos que encontrar primero el edificio. Pero en lo que respecta a su uso, está basado en el sistema basado en desempeño a sismo y por lo tanto eso significa de que ante los peligros que están habiendo, o sea, todas las fuerzas elementales, pues nos damos cuenta de que la respuesta está precisamente en el diseño basado en sismo y que de acuerdo a esos niveles, a todo lo que hemos descrito en la primera parte, es que yo podría ya pensar en cómo una estructura puede desarrollar su comportamiento o desarrollar lo que yo planifico para ella mediante lo que es este análisis, ¿no? Eso es lo que al final estoy indicando, de que todo nace a través del sismo, pero toda esa filosofía o esa metodología se va a poder aplicar ya a otras situaciones, y en este caso así lo hace para el viento. Y bueno, si estamos hablando de vientos en la tormenta, tierra, en lo que es el sismo, pues nos toca el fuego, ¿no? En lo que respecta al fuego, tenemos lo que sería el diseño resistente o contra incendios basado en desempeño también, que es otro libro de la ACE en el cual se incluyen dos partes de cómo se ha realizado pues un estudio entre 4 firmas importantes de Estados Unidos y cómo ellos definen los objetivos en base al fuego, o sea, qué es lo que ellos definen como el comportamiento ideal o no ideal ante una situación de estas, y qué tan probables son también, ¿no?
Esto se ha logrado. Este ha sido mucho más, ha exigido mucho más. Según pude leer, este fue logrado gracias a una donación de $230,000 para que esto sea posible. O sea, estas normativas son, en este caso, muchas veces tienen su presupuesto en agentes externos. A veces el gobierno ayuda, como en el caso de Sismo, que es el propio FEMA quien logra, pero en otros casos se requiere de fundaciones y demás que logran generar este conocimiento, ¿no? Entonces, nuevamente, esa es la razón por la que bueno, si hay estudios de normativa en cierto lado, y en otros lados no. En este caso, pues si usted está interesado en este tema también, ahí tiene tanto el de viento como el de fuego, son de descarga gratis en la librería de la ACE. Usted puede irse a lo que es la página de la ACE, si no me escribe y yo le voy a pasar los documentos. O sea, son libres, estos no hay problema, usted los puede obtener y puede leerlos. Y así llegamos entonces a la perspectiva final, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué es lo que yo eh, pienso que puede suceder a futuro? Tenemos todos estos peligros y todos ellos están siendo respondidos por el análisis por desempeño. Entonces, lo que se tiende a visualizar en el horizonte es el diseño basado en desempeño en multi-hazard design, o sea, ya basado en todas las afectaciones que pueden haber. ¿Ok? O sea, ya de plano el diseño por desempeño va a tratar de responder ante todos estos peligros que tenemos en nuestro ambiente mediante esta filosofía, ¿no? Ya tenemos dos, tenemos el de viento y sismo y claro, el de fuego, tres entonces eventualmente pues todo esto va a seguir mejorando. Por ejemplo, la AC722 tiene su nuevo capítulo de tornados y eventualmente pues todas estas fuerzas vamos a tratar de eh, controlarlas con lo que es un poco de guías y si no, pues con códigos, ¿no? Bien, estimados, no sé si hay alguna duda, consulta, comentario. Yo les agradezco mucho su participación. Espero bueno, no haberme pasado en el tiempo para el otro participante y si tiene alguna duda o consulta antes de que pues el otro esté en sala, yo estoy acá para guiarles, aunque esto ya es un poquito más interesante. ¿Ok? Respecto a si tengo cámara o no, pues no la tengo. Pasa que esto es un equipo de escritorio para que yo pueda trabajar, entonces si desean este verme, pues acuérdense de la foto del inicio. Que esa puede ser mi cara hoy en día, ¿ok? Es la misma foto, no es tan antigua. Ingeniero Gabriel, no sé si tenemos consultas, si no, le agradezco mucho su No, invitación. perfecto. Más bien a los participantes, tal vez tienen alguna consulta. Aprovechemos que está acá el ingeniero Néstor dispuestos en responder, ¿no? Cualquier duda, consulta. Vale recalcar, ¿no? Que esto va a ser un anticipativo de lo que se va a llevar a cabo en toda la gestión. Llevándolo a estos cursos, ¿no? A profundidad, ¿no? Hoy, como lo mencionaba el ingeniero Néstor, evidentemente el tiempo es lo que no tenemos. Y bueno, con un énfasis a lo que se está realizando, se va a realizar también de alguna forma en los cursos, ya con bastante tiempo y planificación. Si no se tiene alguna consulta, ingeniero Néstor, agradecido de antemano, usted siempre colaborando y apoyando al colegio con estas nuevas tendencias que usted lo tiene, los hace conocer y por qué no socializarlo, ¿no? Creo que el conocimiento siempre es primordial y felices y contentos. Gracias, ingeniero Néstor, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles. Estamos predispuestos, sabemos que podemos contar con usted y vamos a tratar y organizar tal vez de alguna forma algunos cursos como este tema, ¿no? Que es súper interesante y sé que les va a interesar también a los participantes que están acá, que lo llevemos a profundidad con un poquito más de tiempo. Ingeniero Néstor, agradecido, muchas gracias, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad a todos. Y bueno, como mencionaba usted, estimados, el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Es un libro ahí guardado en su biblioteca. Entonces, mientras más se comparta y entre más
hablemos de estos temas, pues todos somos los que ganan. Ok, les saludo a todos y les agradezco mucho el haberme escuchado, el haberme dado parte de su interés y de su tiempo. Cualquier consulta la pueden hacer ahí en las redes sociales y también en la página, ¿no? Tenemos ahí, gracias al colegio, nos está en este caso apoyando en un curso de Matka de 2 meses. Ese está todavía activo. Estamos trabajando ahí. Estuvo una buena respuesta. Si alguno desea todavía inscribirse, pues puede meterse. Y también, ¿por qué no? Si está interesado en más capacitación, puede irse a nuestra página de bricursos.com. Muchas gracias. Y ahora los dejo con alguien que es muy mm, capaz, muy amigo mío. Y una persona que es bastante aplicada en lo que respecta a la ingeniería geotécnica. Es un referente, por lo menos de mi parte. Los dejo con el ingeniero Miguel Ruiz. Él es el encargado de lo que es la AVIG Potosí. Es una persona que se ha dedicado bastante al tema geotécnico y está presentando un tema interesante, así que los dejo a cargo de él. Les agradezco mucho su participación y se podría decir de que los dejo en buenas manos porque el tema que viene a continuación es muy interesante. Un saludo a todos y hasta luego. Gracias, ingeniero Nelson. Como ya lo anticipó, el siguiente ciclo de conferencia, perdón, con el tema la importancia del factor de seguridad para la estabilidad de taludes.